¿Qué hola, qué tal? Yo soy Fernando Castro, soy el profesor lector y el día de hoy vamos a tratar un tema importantísimo si quieres sacar un 10 en tu tarea y es cómo referenciar correctamente con la versión más actual del formato APA. La verdad, yo me imagino que la mayoría de las personas que están viendo este video son gente que o anda medio perdida o de plano está totalmente perdida de cómo referenciar con un formato APA. Así que aquí vamos a explicar cómo se utiliza este formato de referencias y vamos a ver los ejemplos de las situaciones más comunes que puedes necesitar en un trabajo, ya sea de preparatoria o universidad. Y para esto es importante que tengamos en claro cuál es la diferencia entre una cita y una referencia, cosa que puede sonar elemental, pero muchas veces no tenemos esta base. Así que hay que aclarar que la cita es cuando mencionas lo que dijo otro autor para apoyar tu información, ya sea que lo digas o lo menciones textual igualito a como lo dijo el autor original, o que lo parafrasees y lo digas con tus propias palabras. Eso es una cita. Por otro lado, la referencia es cuando mencionas la fuente de información de donde tomaste esa cita, es decir, de dónde sacaste eso, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre la cita y la referencia. A continuación, vamos a empezar a explicar cómo se utiliza la cita y después cómo se utiliza la referencia. Como acabo de mencionar, cuando tú haces una cita, puedes mencionar textualmente lo que dijo el autor o puedes parafrasearlo con tus propias palabras. En caso de que estés citando textualmente al autor, es importante tomar el número de palabras que estás utilizando. Sí, suena medio raro, pero sí. Si es una referencia corta, es porque tiene 40 o menos palabras. Y en este caso puedes incluirla de corrido dentro del texto que estás escribiendo. Para esto tenemos un ejemplo que dice lo siguiente. Vale la pena notar lo que menciona Carlos Ornelas cuando dice que esta expansión acelerada contribuyó en el lapso de 70 años y bla bla bla, ¿no? En este ejemplo podemos notar cómo la cita está incluida dentro del párrafo que ya estábamos escribiendo. Sin embargo, podemos tener un ejemplo diferente que sería cuando no mencionamos al autor antes de escribir la cita. Así que tenemos un segundo ejemplo donde dice: también es importante recordar que esta expansión acelerada contribuyó en el lapso de 70 años a bla 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 bla. Como ahora no mencionamos al autor, sí es necesario que en los paréntesis escribamos Ornelas, que es el apellido del autor, el año y el número de página. Sin embargo, estos dos ejemplos que acabamos de mencionar son cuando la cita que estamos haciendo tiene 40 palabras o menos. En caso de que tenga más de 40 palabras, vamos a tener que escribir la cita completa en un párrafo aparte y con una sangría completa de media pulgada. Vamos a ver el ejemplo. Si te fijas, este ejemplo comienza con la parte donde dice más comúnmente de lo que pensamos y bla 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 bla. Esa es la parte de lo que nosotros estábamos escribiendo, pero nuestra cita textual es demasiado larga como para incluirla dentro de ese mismo texto, así que lo ponemos en un párrafo aparte y con su sangría. Al final puedes notar que la referencia solo dice el año y el número de página porque en este ejemplo específico ya habíamos puesto el nombre del autor previamente. Sin embargo, igual que hace unos momentos, en caso de no haberlo mencionado, lo tenemos que incluir en la referencia. Así que en pocas palabras, si son 40 palabras o menos, debe de ir incluido dentro del mismo párrafo que estábamos redactando. Si son más de 40 palabras, debe ir en un párrafo aparte con una sangría. Además, si el nombre del autor ya fue mencionado antes, no debemos de incluir en la referencia. Y si no había sido mencionado antes, sí lo debemos de incluir. Ahora, todo esto es para cuando citas textualmente al autor, pero en caso de que tú quieras parafrasearlo y escribir las cosas con tus propias palabras, entonces tenemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un primer ejemplo en el que vamos a mencionar al autor que lo mencionó. Dice: para esto es importante recordar la comparación que Ibargüengoitia, 1990, realiza entre las viejitas y los movimientos revolucionarios, y continuamos con la cita. En este caso, como mencionamos al autor, solo vamos a poner el puro año entre paréntesis. En este nuevo ejemplo, no mencionamos al autor y por lo tanto debemos de mencionarlo en la referencia al final. Está más fácil, sí, como no. Pero en fin, va a haber ocasiones en las que también tomemos una fuente de información no corroborable por el lector. Ya sea porque nuestra fuente de información es una llamada telefónica, un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, un discurso en vivo o lo que sea. En estos casos lo que vamos a hacer es utilizar la cita, vamos a escribir nuestra cita normal y luego en los paréntesis vamos a mencionar que es una comunicación personal y la fecha lo más exacta posible de cuándo se recibió esa información. Vamos a ver los siguientes dos ejemplos.
Aquí dice lo siguiente: en estos casos, B. Wilson, entre paréntesis comunicación personal, 2 de septiembre de 2021, mencionó que es necesario, y ya escribimos el resto de nuestra cita. Si te fijas, el autor aquí lo vamos a mencionar con la inicial del nombre y el apellido, no nada más el puro apellido. Si quieres anotar el nombre completo lo puedes hacer. Y luego vamos a escribir lo de comunicación personal y la fecha lo más exacta posible. Al igual que en los ejemplos anteriores, en caso de que no vayas a mencionar al autor durante la cita, lo vamos a poner en los paréntesis. De forma que el segundo ejemplo dice: en estos casos es necesario recordar que, y luego al final, ya que terminemos toda la cita, ponemos entre paréntesis de Wilson, comunicación personal, 2 de septiembre de 2021. Ahora vamos a mencionar cómo realizar las referencias. Para esto vamos a poner de ejemplo una referencia estándar normal. Pongo este ejemplo porque me gustaría mencionar que una referencia estándar lleva 4 elementos. Autor, que en este caso es DuPont L. La fecha de publicación, que en este caso es 2004. El título de la publicación, en este caso es 1001 trucos publicitarios. Y por último, la fuente de origen, que en este caso es Editorial Lectorum. Vamos a analizar cada uno de estos 4 elementos por separado, que son autor, fecha, título y fuente de origen. Y vamos a comenzar con el autor, que a grandes rasgos es bien fácil de escribir porque simplemente debes de poner el apellido del autor, coma y la inicial del nombre, punto. Aquí tenemos 2 ejemplos que dicen Manfredi, V, punto. El segundo ejemplo dice Ibargüengoitia, y punto. Después de eso pones el resto de la referencia. Sin embargo, ese es el nivel 1, todavía lo fácil. ¿Qué pasa cuando el libro tiene 2 o más autores? Bueno, cuando tiene de 2 a 20 autores, vas a escribir los nombres de todos y cada uno de los autores, así sean 19, 18 o 20, ¿ok? El primer ejemplo es un libro con 2 autores que dice Rosas, A y Cayuela, R. El segundo ejemplo, sin embargo, tiene 4 autores. Dice López, L, Rodríguez, R, Zamora, M y San Esteban, S. Después de colocar los nombres de los autores, entonces sí colocamos el resto de la referencia. La buena noticia en todo esto es que APA se apiadó de nosotros y dijo, bueno, si tu fuente de información tiene 30, 35, 40 autores, no nos vamos a pasar de lanza escribiendo todos los apellidos e iniciales de todos y cada uno, no. Así que te tengo la buena noticia, si tu fuente de información tiene más de 20 autores, lo único que tienes que hacer es escribir los primeros 19, luego unos 3 puntos y luego te saltas hasta el último de la lista de los autores. De hecho, no voy a leer todos los nombres, pero si te fijas ahí salen 19 autores comenzando con Lozano R, Rodríguez P, Altamirano F y bla 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 bla, hasta que al final llegamos a Quintero O, luego ponemos los 3 puntos y luego escribimos el último de la lista, Espinosa, A, punto. Y después de esta lista de autores, que por cierto es más larga que el resto de la referencia, entonces sí ponemos el resto de la referencia. También hay ciertos libros que se les conoce como libros coordinados. Esto es porque cada uno de los capítulos fue escrito por un autor diferente y hubo un hombre que fue el coordinador, aquel que le dio estructura y formato al libro, aquel que organizó los artículos de los demás, aquel que planeó la idea, que les mandó la información, etcétera, etcétera. Este coordinador es el que va a funcionar para usos prácticos como el autor del libro, aunque en la referencia no se le cita como autor. En este ejemplo dice Samaniego, M y luego entre paréntesis vamos a poner coord, que significa precisamente coordinador, y entonces sí, el resto de la referencia igual. Un caso similar, pero no igual, es el de los libros que en lugar de coordinador tienen un editor. Este editor cumple la misma función que un coordinador, pero además edita el libro, lo que no es poca cosa. En estos casos sí vamos a hacer una referencia distinta y para eso vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a poner primero el nombre del autor del capítulo de donde tomaste la información. En este caso, Birch, A, luego vamos a poner el año del libro normal, como siempre lo hacemos. Y después lo que vamos a poner es el título no del libro, sino del capítulo que leíste de donde tomaste la información. En este ejemplo dice no juzguen para que no sean juzgados, punto. Y después vamos a aclarar quién es, o en este ejemplo quiénes son los editores del libro. Dice J.Namnum
y S. Morales, entre paréntesis ed, que significa precisamente que son los editores. Hasta después vamos a poner el título del libro, textos fuera de contexto, y luego entre paréntesis vamos a poner el número de edición, en este caso es la primera edición, y el número de páginas o las páginas en las que viene el capítulo que estás referenciando, en este caso de la 11 a la 15. Al último, como siempre, va la editorial, B&H Publishing Group. Luego sigue el tema de la fecha de publicación. En este caso, a grandes rasgos no vamos a tener problemas porque solo es cuestión de escribir el año entre paréntesis en que se publicó la fuente de la información que está citando. Sin embargo, sí puede haber ciertas ocasiones especiales en las que tengamos problema o que debamos de tomar algo en cuenta. Por ejemplo, si desconoces esta fecha. Sí, digo, hay veces que uno está buscando información en internet y la página de donde tomaste la información no incluye fecha. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En este caso dice Guillén, C, y luego en la fecha dice S.F. que significa precisamente sin fecha. Cuando desconocemos la fecha de publicación ponemos estos SF en minúsculas que nos indican precisamente que lo desconocemos, y luego ya va el resto de la referencia igual. También es posible que sacas tu información de una revista o de un periódico. En estos casos vamos a tratar de escribir la fecha lo más exacta posible. ¿Por qué? Porque este tipo de publicaciones no salen nada más una vez en el año, ¿verdad? Salen constantemente o periódicamente, como lo dice su nombre. Incluso muchos periódicos salen diario. Por lo tanto, no bastaría nada más con decir que fue en el año 2020. No, tenemos que decir la fecha exacta en que se dijo. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero, que es tomado de una revista, tiene el nombre del autor del artículo de donde estamos tomando la información, en este caso Martínez B. Y luego en la fecha dice 2020, mayo, porque es el número de una revista que salió específicamente en el mes de mayo. Este es el caso de una revista mensual. Luego viene el título del artículo de donde tomamos la información, el excéntrico Truman Capote. Después va en itálicas el nombre de la revista, Algarabía, entre paréntesis el número de la revista de donde tomamos la información, el 187, y al final las páginas en que viene este artículo, que son de las 68 a las 73. En el segundo ejemplo, que es tomado de un periódico, dice Hernández, J, que es el nombre del autor del artículo. Luego dice 2021, 25 de agosto, entre paréntesis, que es la fecha exacta en que salió ese número del diario. Luego viene el nombre del artículo, La Tormenta Perfecta. Luego el nombre del periódico, La Crónica, entre paréntesis el número, en este caso el 11.135, y al final la página en que venía el artículo, que era la página 11. Hay libros que son reeditados constantemente, pero cuyas reediciones la verdad no varían mucho, solamente se le agrega o se le quita un prólogo o detalles menores que no afectan a la estructura del libro en sí, ni mucho menos al mensaje. En estos casos se recomienda que se ponga la fecha de la publicación original y no de la edición que se está utilizando. Por ejemplo, en este caso tenemos una referencia que dice Nil, A y entre paréntesis 1960. El libro de Summerhill que yo utilicé para esta referencia no es la versión original de 1960, es una reedición del 2010, 2012 creo más o menos. Sin embargo, no es el mismo caso que con los libros clásicos, libros escritos hace 200, 300, 400, 500 años. En estos casos se recomienda poner la fecha de la edición que tú estás utilizando y hasta el final hacer la aclaración de cuándo se publicó originalmente. En este caso dice Rousseau, J. Y luego entre paréntesis 2009, que es la edición que yo utilicé para la referencia, el título del libro, Emilio o de la Educación, la editorial Porrúa y al final entre paréntesis original publicado en 1762. Con respecto al tercer elemento de la referencia, que es el título de la publicación, este es el más sencillo de todos, siempre vamos a colocar el título en itálicas. Solo hay una excepción, ahorita la vamos a mencionar. Antes tenemos nuestro ejemplo, Vasconcelos, J, 1948, La raza cósmica, Porrúa. Podemos ver que el título La raza cósmica está en itálicas. La única aclaración que hay que hacer con respecto al título es cuando lo estamos tomando de una revista, de un periódico o de un libro editado. Estos tres ejemplos ya los habíamos puesto anteriormente y puedes notar como el título del artículo o del capítulo del libro está en letras normales y lo que está en itálicas es el nombre de la revista, del periódico o del libro.
El cuarto y último elemento de la referencia es la fuente de origen y vamos a irlo viendo por distintos tipos de fuentes. Lo elemental sería sacar la información de un libro, en este caso la fuente de origen es el nombre de la editorial. Si es un libro trabajado entre más de una editorial, vamos a poner el nombre de todas las que trabajaron en esto. Los ejemplos son los siguientes: Todorov, T, 2008, El miedo a los bárbaros y el nombre de la editorial Galaxia Gutenberg. Sin embargo, el segundo ejemplo dice Ibargüengoitia, I, 1990, Instrucciones para vivir en México, y entonces sí, Planeta, que es la primera editorial, y punto y coma, Joaquín Mortiz. Joaquín Mortiz no es otro autor, es el nombre de la editorial. Los nombres de las editoriales se separan con un punto y coma. En caso de que tu información haya sido tomada de internet, no vas a colocar la editorial, sino la URL o el DOI de la información que tomaste. Aquí tenemos un ejemplo que dice clave, C, 2021, el coeficiente intelectual medio de la población mundial está bajando, y luego la URL de la dirección de donde tomamos la información. En el caso de que hayas tomado tu información de un archivo PDF tomado de internet, es lo mismo, nada más que aquí vas a escribir entre corchetes archivo PDF después del título. Aquí puedes ver el ejemplo que dice Pérez, H, sin fecha, digo en el ejemplo específico que estoy tomando no encontré la fecha. Historia y literatura, entre corchetes archivo PDF y después la dirección. En caso de que este PDF te lo haya mandado tu profesor por correo, por WhatsApp, por Google Classroom, o que por el motivo que sea no tengas la dirección original de internet donde se encuentra el PDF, entonces cuando hagas tu cita en el texto vas a incluir entre paréntesis que es comunicación personal y no se va a encontrar en la lista de referencias. Esto ya lo mencionamos al principio del video. Y por último vale mencionar que cada vez se vuelve más común que utilicemos videos de YouTube como fuente de información, lo que para mí no es un problema, claro. Así que en estos casos la referencia se va a escribir de la siguiente manera. En el nombre del autor vas a escribir el nombre del canal donde viene el video que viste, en este caso el profesor lector, obvio. Luego la fecha exacta en que se publicó el video, en este caso 2021, 16 de febrero. Después el título del video, que en este caso es Lenguaje, Lengua y Habla, según Ferdinand de Saussure. Entre corchetes vas a aclarar que es un video, punto, YouTube, punto y la dirección del video. Vale hacer mención de una cosa, y al final cuando hagas tu lista de referencias, estas deben de ir acomodadas por orden alfabético, dependiendo de los apellidos de los autores, y además deben de ir con lo que se conoce como una sangría francesa. Es decir, que el primer renglón de cada referencia va a ir normal, desde el principio del renglón, pero los siguientes, sean cuantos sean, van a tener una sangría de media pulgada. Como mencioné al principio del video, esto solo es la información general o los ejemplos más comunes de lo que te puede ocurrir en tu tarea. Sin embargo, si todavía tienes alguna duda de un caso muy específico, me la puedes dejar en la parte de abajo en los comentarios, me puedes mandar un mensaje por mis redes sociales y con gusto te resuelvo tu duda. Dios te bendiga, yo soy el profesor lector Fernando Castro, te mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo próximamente.